¿Una burra que habla? Absolutamente. Si alguna vez pensaste que la Biblia era aburrida, prepárate para que tu mente vuele por los aires. Hoy, no estamos hablando de cuentos de hadas, sino de un evento que desafía la razón y la lógica, la historia de una burra que habla. Y no es una fábula, sino un hecho relatado en las Escrituras. Un milagro que nos muestra la soberanía de un Dios que habla a través de lo impensable. ¿Te atreves a cuestionar lo que siempre has creído? Porque esto que te voy a contar, te va a sacar de la comodidad de tus viejas ideas. Para entender esta historia, debemos situarnos en el libro de Números, específicamente en el capítulo 22. Los hijos de Israel, después de 40 años de peregrinación en el desierto, se encontraban acampados en las llanuras de Moab, justo antes de entrar a la tierra prometida. Balac, rey de Moab, al ver la inmensa multitud de Israel, sintió un miedo aterrador. En su desesperación, decidió contratar a un famoso profeta llamado Balaam, conocido por su habilidad para bendecir y maldecir. Balac creía que si Balaam maldecía a Israel, podría vencerlos en batalla. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Dios le habló a Balaam y le prohibió maldecir a Israel, pues era un pueblo bendecido. Sin embargo, la ambición y el deseo de riqueza de Balaam lo llevaron a desafiar la orden divina. Y es en este contexto de desobediencia y codicia donde entra en escena nuestra burra. Balaam, montado en su burra, se dirigía a Moab a pesar de las advertencias divinas. Dios, en su misericordia, no quiso dejar que Balaam siguiera por el camino equivocado, así que envió un ángel con espada desenvainada. Pero Balaam no podía ver al ángel, solo su burra podía hacerlo. La burra se desvió del camino, primero hacia un campo, luego se apretó contra un muro y finalmente se echó al suelo. En cada ocasión, Balaam, furioso y cegado por su codicia, golpeó a su pobre animal. Aquí es donde ocurre el milagro. Entonces Jehová abrió la boca de la burra, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Números capítulo 22 versículo 28. Imagínate la escena. Una burra hablando. Es un momento tan impactante que uno podría preguntarse si lo leyó bien. La burra no solo habló, sino que cuestionó a su amo con toda razón y valentía. ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Le preguntó con toda la autoridad de una criatura que, momentáneamente, se convertía en un portavoz divino. Esta historia no es solo un cuento curioso de la antigüedad, sino una lección viva para nosotros hoy. ¿Cuántas veces actuamos como Balaam, sordos a la voz de Dios, cegados por nuestros deseos egoístas? ¿Cuántas veces la burra, la voz de la conciencia, o incluso las circunstancias adversas nos intentan advertir de un peligro inminente, pero nosotros, en nuestra terquedad, seguimos adelante sin escuchar? En la Iglesia, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, que puede hablarnos de maneras inesperadas. A veces, Dios usa lo simple, lo humilde, incluso lo que parece insignificante, para darnos un mensaje importante. Puede ser la palabra de un niño, un sueño, un consejo de un hermano, o incluso una situación que nos incomoda. No desprecies las advertencias divinas, por muy extrañas que parezcan. Esta historia nos enseña que Dios puede usar cualquier instrumento para comunicar su voluntad, incluso una burra. No es la lógica humana la que decide quién es digno de hablar, sino la voluntad soberana de Dios. En nuestro contexto actual, donde la arrogancia y el intelectualismo a menudo oscurecen la voz de Dios, necesitamos abrir nuestros corazones para escuchar la voz que habla desde lo más inesperado, incluso desde donde nunca lo imaginamos. El milagro de la burra parlante nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras expectativas y que su mensaje puede llegar a nosotros a través de los medios más humildes y sorprendentes. No dejemos que nuestra arrogancia nos cierre a las advertencias de Dios. No seamos como Balaam, que prefirió la recompensa terrenal a la bendición divina. Debemos estar atentos a esas pequeñas burras que nos hablan en nuestro camino, guiándonos hacia la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces has ignorado la voz de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces has seguido tu propio camino, pensando que sabes mejor que Él? Quizás has estado golpeando a tu burra,
esa voz interior que te dice que estás equivocado, que estás yendo por el camino equivocado. Hoy te invito a reflexionar sobre esto. ¿Eres como Balaam, aferrado a tus propios deseos, o estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, incluso si esta viene de una burra? Quizás ahora mismo estás en medio de una situación difícil, preguntándote por qué Dios no te habla. Tal vez Él ya lo ha hecho, pero no has estado dispuesto a escuchar. ¿Estás dispuesto a ser humilde y reconocer tu error? ¿Estás dispuesto a escuchar a Dios, incluso cuando te habla de formas que no esperas? La historia de la burra parlante es una invitación a la humildad y a la obediencia. Dios quiere guiarnos, pero debemos estar dispuestos a escuchar y seguir su dirección. La terquedad de Balaam nos muestra cómo nuestra propia ambición puede cegarnos a la voluntad divina. No dejes que los deseos de tu corazón te alejen del camino de Dios. Abre tus oídos, abre tu corazón, y escucha la voz que te llama a la verdad. No importa quién o que sea el instrumento, lo importante es que estés dispuesto a recibir el mensaje de Dios. Recuerdo una vez, cuando era un joven pastor, estaba tan convencido de que tenía la razón en un asunto que no escuché a los demás. Estaba obstinado, ciego a las señales. La situación se puso tan mal que uno de los miembros más jóvenes de la iglesia, un muchacho que apenas tenía unos 10 años, se me acercó con una inocencia y una sabiduría que me dejaron sin palabras. Él me dijo: «Pastor, ¿no cree que tal vez Dios nos está diciendo algo diferente?». Sus palabras, tan sencillas pero tan llenas de verdad, me abrieron los ojos. Fue como si Dios mismo me hablara a través de ese niño, la burra de mi propia vida. Aprendí que Dios puede usarnos a todos, sin importar la edad o la posición social, para hablar su verdad. Esa experiencia me enseñó a ser más humilde, a escuchar a los demás, y a reconocer que Dios puede hablar de las maneras más inesperadas. A partir de ese día, cada vez que alguien me dice algo que no encaja con mis ideas, recuerdo la historia de la burra de Balaam y me detengo a escuchar, procurando discernir si es la voz de Dios la que me está hablando. La historia de la burra parlante es un recordatorio poderoso de que Dios es soberano y que su poder no tiene límites. Él puede usar cualquier instrumento, incluso lo más humilde y sorprendente, para comunicar su voluntad. Si ignoramos la voz de la conciencia o cualquier advertencia que Él nos envía, corremos el riesgo de caer en el mismo error que Balaam, perdiendo la bendición divina. Debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, no importa cómo o a través de quien nos hable. Recordemos que la humildad y la obediencia son claves para caminar en la voluntad de Dios. Esta no es solo una historia antigua, es una advertencia vigente. No permitas que la ambición o la arrogancia te cieguen al plan de Dios. Abre tus oídos a la voz que te guía y prepárate para las sorpresas que el Señor tiene para ti. Porque nuestro Dios es un Dios de maravillas, y sus caminos no son como los nuestros. Esta historia nos enseña que Dios está dispuesto a comunicarse con nosotros de maneras inesperadas, y que la clave está en nuestra disposición a escuchar. No desprecies las señales, por pequeñas o extrañas que parezcan. Recuerda, Dios puede hablar a través de cualquier burra que se cruce en tu camino. Que está atento a las señales. Amados hermanos, amigos y suscriptores de Lazos de Bendición, hoy les invito a inclinar sus rostros y sus corazones en una oración de compromiso. Reconozcamos que, como Balaam, a veces nos hemos dejado llevar por nuestros deseos y hemos ignorado las señales divinas. Oremos. Señor, te pedimos perdón por nuestra terquedad y por nuestra sordera espiritual. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz, incluso cuando nos hables de maneras inesperadas. Ayúdanos a ser humildes y obedientes, a reconocer tus señales y a seguir tu guía en todo momento. Danos la sabiduría para discernir tu voluntad y la valentía para actuar en consecuencia. Gracias por tu amor y misericordia, y por hablarnos de maneras tan sorprendentes. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha desafiado tu manera de pensar, te invito a ser parte de Lazos de Bendición. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y comparte esta verdad con aquellos que necesitan escucharla. Juntos, sigamos descubriendo las maravillas que Dios tiene para nosotros y fortaleciendo nuestra fe. Recuerda,
Nuestra misión es llevar la verdad del Evangelio a cada rincón del mundo, y tu apoyo es fundamental para cumplir este propósito. Únete a la familia de Lazos de Bendición y seamos un canal de bendición para otros.